Llegué al hotel donde estaba mi marido y su amante. Pero quien abrió la puerta fui yo con la policía. Era domingo. De esos que huelen a café y a sábanas tibias, pero Lucía se despertó con el alma helada. Esteban no estaba. No había notas, ni mensajes, ni el sonido habitual de la ducha. El lado izquierdo de la cama seguía intacto, sin la huella de su cuerpo. El reloj marcaba las 10:23 y todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Y aunque trató de no darle importancia, algo le golpeaba el pecho. Ese algo que no se explica, pero que susurra desde dentro, algo no está bien. El corazón le palpitaba como si supiera lo que su mente se negaba a aceptar. Seguramente salió temprano a correr, o tuvo una reunión inesperada, se dijo, tratando de convencerse. Se puso una blusa color lavanda, esa que él decía que le hacía ver los ojos más grandes. Preparó café, miró el celular por quinta vez. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin rastros. Empezó a dar vueltas por el departamento como un animal enjaulado. Y aunque su carácter siempre había sido firme, superador, esta vez sentía que se le escapaba el control por los dedos. Una sensación de vacío que no sabía dónde colocar. A las 11:30 ya había llamado a Camila, su cuñada, a Javier, el mejor amigo de Esteban, y a la oficina. Nadie sabía nada. Todos preguntaban lo mismo, ¿desaparecido? ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? La palabra desaparecido les sabía amarga. No era algo que encajara con Esteban. Él era metódico, organizado, incluso predecible. Ella había aprendido a vivir entre sus manías. Por eso, esa ausencia, tan repentina, tan seca, no tenía sentido. Era como si de pronto se hubiera tragado la tierra lo más emocionante y doloroso de su vida. El almuerzo pasó sin hambre. La tarde se arrastraba como un castigo. Lucía miraba el celular cada 3 minutos. Entraba al correo. Volvía a llamar. Empezó a revisar sus redes sociales como una detective de película, fotos, comentarios, ubicaciones pasadas. Nada. Todo parecía en pausa. Todo, menos su cabeza, que no paraba. Recordó la última conversación que tuvieron, no me esperes despierta, llego tarde, había dicho. Fue el viernes por la noche. Ahora era domingo. ¿2 días? ¿Sin contacto? Algo no cuadraba. Y aunque no lo quería nombrar, la palabra traición se insinuaba en su mente como un cuchillo que todavía no cortaba, pero dolía. A las 6 de la tarde, cuando el sol ya se escondía detrás de los edificios, Lucía no pudo más. Caminó hacia el despacho de Esteban. No sabía qué buscaba. ¿Una pista? ¿Una nota? ¿Una explicación escrita? Tal vez solo quería oler su perfume. Ver sus cosas. Recordar que era real. Abrió el primer cajón, papeles, facturas. El segundo, bolígrafos. El tercero, y ahí estaba. El anillo. Su anillo de casado. Solo. Frío. Como si lo hubiera dejado a propósito. Como si esa fuera la única despedida que se atrevió a hacer. El mundo se le cayó encima sin hacer ruido. Tomó el anillo con cuidado, como si al tocarlo pudiera obtener una respuesta. Se lo quedó mirando por largos segundos. Era increíble que un objeto tan pequeño pudiera pesar tanto. Era símbolo de promesas, de tiempo compartido, de un amor que, ahora lo entendía, tal vez solo existía de su lado. Se sentó en el sillón con el anillo en la mano y el pecho apretado. No lloró. Aún no. El llanto, como la verdad, vendría después. Por ahora, solo había preguntas. ¿Dónde estás, Esteban? Susurró, con una voz que apenas reconocía como suya. Pero la respuesta no vino. Ni del teléfono, ni de la calle, ni de ningún lugar. El apartamento, que solía estar lleno de vida, ahora parecía otro. Extraño. Hostil. Como si cada rincón le gritara que algo se había roto. Y que esa grieta, por más superadora que fuera, no se iba a cerrar fácilmente. Lucía se quedó ahí, inmóvil, hasta que la noche la envolvió por completo. Con el anillo aún en la palma, sintió el primer temblor en el alma. Y aunque todavía no entendía nada, supo una cosa con certeza, este no era un simple retraso. Este vacío, no era casual. El lunes amaneció sin clemencia. Lucía no había dormido. Tenía los ojos hinchados, el cabello recogido de cualquier forma,
la taza de café medio llena y las emociones a punto de desbordarse. El anillo seguía sobre la mesa, como una pequeña bomba emocional que podía estallar en cualquier momento. A las 8:05 marcó por 10ª vez al celular de Esteban. Apagado. A las 8:06, llamó a su amiga Raquel. ¿Otra vez lo mismo, Lucía?, preguntó ella, con voz de alerta. Desapareció, respondió, con una calma tan rara como el tono de una tormenta que todavía no empieza pero ya anuncia tragedia. Lo siguiente fue automático. Se vistió, se amarró el cabello con firmeza, se echó un poco de perfume como si necesitara una coraza. Bajó, tomó un taxi y fue directo a la comisaría más cercana. Entró decidida, aunque por dentro temblaba. El oficial que la atendió era joven y tenía cara de no haber lidiado nunca con algo así. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Preguntó. Hace 2 días, dijo ella, sin pestañear. El oficial levantó una ceja. ¿Y no es algo común en él? Lucía tragó saliva. No. Jamás. Él siempre avisa. Siempre vuelve. Siempre, y ahí la voz se le quebró un poco. La denuncia fue rápida. Concisa. Lucía tenía cada detalle anotado, el modelo del coche, su placa, el tipo de celular que usaba, hasta la colonia que usaba desde hacía años. En menos de 1 hora, la denuncia estaba en sistema. Lo rastrearemos por su tarjeta y el GPS del vehículo, dijo el oficial. Cualquier cosa, la llamamos. Salió de ahí con una mezcla de alivio y miedo. Era emocionante pensar que por fin algo se movía, pero también aterrador no saber lo que descubriría. Porque si Esteban no había sufrido un accidente, entonces ¿por qué se había ido? ¿Y por qué no había dicho nada? La tarde cayó sobre la ciudad con una luz dorada que a Lucía le pareció irónica. Todo brillaba menos ella. En casa, el silencio seguía intacto. Las paredes parecían observarla, acusarla, hablarle sin piedad. Abrió una botella de vino blanco. Nunca bebía sola, pero esa noche no era como otras. Raquel llegó media hora después, como un huracán. ¿Cómo que fuiste a la policía sola?, reclamó. ¿Qué querías que hiciera? ¿Esperarlo una semana más? Lucía ya no hablaba como una mujer herida. Hablaba como quien se sabe traicionada, aunque aún no tenga pruebas. La traición es eso, ¿no? Un presentimiento que te avisa antes que la razón lo confirme. Lucía, tranquila. No te adelantes, dijo Raquel, tratando de mantenerla en tierra firme. No es que me adelante, es que lo conozco. Y esto no es normal. Algo pasó, respondió ella, con los ojos vidriosos. En el fondo, ambas sabían que algo se había roto. Lo que no sabían era cuán profundo era el corte. En ese momento, sonó el celular. Era un número desconocido. Lucía contestó de inmediato, con un hola, que le salió desde el estómago. Al otro lado, una voz masculina, firme, oficial, ¿Lucía Morales? Encontramos el vehículo de su esposo. Está en un hotel en la zona sur de la ciudad. La sangre le bajó al estómago. El aire se volvió espeso. ¿Un hotel?, preguntó con incredulidad. Sí, señora. Queremos que venga con nosotros para verificar, dijo el agente. Raquel la miró con una mezcla de sorpresa y terror. ¿Qué clase de hotel?, preguntó Lucía, temiendo la respuesta. Discreto. De paso, respondió el oficial, sin titubear. El silencio que siguió fue un cuchillo. Un hotel de paso. 2 días. Sin contacto. El cuerpo de Lucía se endureció. Como si todo lo que era hubiera decidido prepararse para una batalla que no pidió. La noche ya no era noche. Era un campo de minas. Lucía preparó una bolsa con lo básico, por costumbre más que por lógica. Subió al coche patrulla acompañada por un silencio que pesaba lo mismo que una confesión. En el trayecto, el oficial le hablaba del protocolo, de las opciones, de los derechos. Pero ella no oía nada.
Solo oía su propio corazón diciendo no te ilusiones, ya lo sabes. Porque la intuición, cuando duele así, rara vez se equivoca. Raquel iba a su lado, agarrándole la mano con fuerza, como si con eso pudiera evitar que el mundo de Lucía colapsara. El hotel era discreto, como habían dicho. Fachada vieja, luces tenues, recepcionista con cara de saber demasiado. Al confirmar el nombre de Esteban, la mujer solo asintió y les indicó la habitación. Subieron en silencio. Lucía sentía que no caminaba, flotaba. El pasillo parecía interminable, como los segundos antes de una noticia que lo cambia todo. Llegaron frente a la puerta. ¿Está lista?, preguntó el agente. Lucía asintió, sin abrir la boca. Porque no estaba lista. Pero tenía que saber. Tenía que ver. Y con la mano temblorosa, giró lentamente la manija. El pasillo estaba alfombrado con un tono granate apagado, pero Lucía solo veía una línea borrosa que la conducía hacia lo desconocido. Cada paso se le hacía más pesado que el anterior. Podía escuchar el latido de su corazón como si alguien estuviera golpeando una puerta desde dentro de su pecho. El oficial caminaba delante de ella, con pasos seguros, pero Lucía temblaba. Tenía las manos frías, el alma en vilo, y ese sexto sentido que solo una mujer herida reconoce. Sabía que detrás de esa puerta no estaba solo Esteban. Lo sabía sin saber cómo. Habitación 312, dijo la recepcionista antes de desviar la mirada, como quien no quiere involucrarse en la vida ajena. Raquel no soltaba la mano de Lucía, y aunque no dijo palabra, sus ojos gritaban todo lo que Lucía no quería escuchar. Llegaron al tercer piso. El silencio era tan espeso que se podía cortar con una navaja. El oficial se detuvo frente a la puerta. Golpeó 3 veces con los nudillos, firmemente. Silencio. Golpeó otra vez. Nada. Entonces sacó la llave maestra que le había dado la administración. Señora, vamos a entrar, dijo, esperando una aprobación que nunca llegó verbalmente. Lucía solo sintió. El giro de la cerradura sonó como una sentencia. Clic, un sonido tan pequeño, pero con tanto poder. Lucía contuvo el aliento. Todo su cuerpo se tensó. Se aferró a la idea de que aún podía haber otra explicación. Un error. Una coincidencia absurda. Una broma pesada del destino. Pero su corazón sabía. El cuerpo siempre sabe antes que la mente lo acepte. El oficial empujó la puerta con lentitud. Adentro, la habitación estaba en penumbra, con las cortinas entreabiertas dejando entrar una franja de luz. Había 2 copas vacías en la mesa. Ropa tirada en el suelo. Y un leve murmullo de respiración entre las sábanas. Lucía dio un paso al frente. Y ahí los vio. A Esteban. Y a ella. Una mujer desnuda, recostada a su lado. Dormían. Como si el mundo no existiera. Como si no hubiera una esposa de pie a 2 metros, con el alma en llamas. Por un segundo, quiso gritar. Romper algo. Correr. Pero su cuerpo no se movió. Solo sus ojos. Esteban abrió los suyos lentamente, como molesto por la interrupción. Tardó 2 segundos en reconocerla. Y cuando lo hizo, se incorporó de golpe. Lucía, murmuró, con la voz seca. Pero era tarde. La imagen ya estaba grabada para siempre en su memoria. El oficial retrocedió con discreción, entendiendo que esa escena era más privada que legal. Raquel dio un paso hacia la puerta, pero se quedó ahí, en shock. Lucía no se acercó. No preguntó. No lloró. Solo lo miró. Esteban trató de cubrirse, de hablar, de improvisar alguna excusa absurda. Pero no había palabras suficientes. No cuando la traición está frente a ti, sin filtros, sin adornos. Ella bajó la mirada, giró sobre sus propios pasos, y salió de la habitación con una dignidad que no sabía que tenía. En ese instante, no necesitaba nada más. Lo había visto todo. Todo lo emocionante y cruel que una verdad desnuda puede ofrecer. Caminar de regreso por el pasillo fue como atravesar un túnel de fuego. Cada paso pesaba 1 tonelada. Pero Lucía no lloró. No allí. No todavía. Raquel la siguió en silencio. Nadie habló en el ascensor. Ni en el lobby. Ni en la calle. El oficial la miró con cierta compasión cuando se despidió, pero no dijo nada. Y ella lo agradeció. No quería consuelo.
No esa noche. Solo quería llegar a casa. O mejor dicho, alejarse de todo lo que alguna vez llamó hogar. Porque entendió, en esos segundos congelados frente a la cama, que ese mundo había dejado de existir. Ya en el taxi, Raquel finalmente habló: no tienes que decir nada ahora. Estoy contigo. Lo que necesites. Y fue en ese momento, con el motor rugiendo y las luces de la ciudad pasando como recuerdos veloces por la ventana, que Lucía pronunció sus primeras palabras. Nunca más, dijo. Nunca más voy a volver con él. Nunca más voy a dejar que alguien me destruya así. Raquel apretó su mano. Y aunque la herida aún sangraba, algo dentro de Lucía empezaba a levantarse. Aquel dolor era brutal, sí. Pero también tenía una fuerza inesperada. Una semilla superadora que pronto iba a florecer. La ciudad seguía latiendo como si nada. Autos, luces, bocinas, risas. Pero Lucía ya no era la misma. No después de esa puerta. No después de ver lo que vio. Porque hay traiciones que no matan, pero te transforman para siempre. Y lo que nadie sabía, ni siquiera ella misma, era que ese momento sería el principio de algo mucho más grande que el dolor. Algo que, con el tiempo, se volvería su renacimiento. El departamento estaba oscuro cuando Lucía llegó. Ni una lámpara encendida, ni un sonido que le diera consuelo. Entró sin quitarse los zapatos, tiró las llaves sobre la mesa y se dejó caer en el sofá. El silencio era total. De esos que no se escuchan, pero que gritan. Estaba sola. Sola con las imágenes que no paraban de repetirse en su cabeza, la habitación, las sábanas, la piel ajena contra la de Esteban. Su Esteban. O eso pensaba. Cerró los ojos, y el recuerdo volvió como un puñal que sabe dónde herir. No era solo dolor. Era incredulidad. Era un grito que no salía. ¿Por qué no dijiste nada? Gritó de pronto, aunque él no estaba ahí. La frase rebotó por las paredes como si el eco también estuviera dolido. Caminó por la sala sin rumbo. Abrió el refrigerador, lo cerró. Abrió un cajón, lo cerró. No buscaba nada. Solo necesitaba moverse. Como si el cuerpo, al moverse, pudiera expulsar la traición. Pero no era tan fácil. El engaño estaba en la piel, en los huesos, en el alma. Era emocionante, sí, pero en el peor sentido de la palabra. Porque ese tipo de emoción te consume. Y Lucía se estaba quemando por dentro. Raquel le envió un mensaje. ¿Quieres que vaya? Lucía no respondió. ¿Qué iba a decirle? Que vio a su marido abrazado a otra. Que el amor de su vida tenía otra vida. Que la había humillado sin decir una palabra. Que la dejó buscando hospitales mientras él se entregaba a otra mujer en un hotel de paso. ¿Cómo se dice eso sin quebrarse? La traición no se explica. Se siente. Se traga. Se digiere con lágrimas y vino barato. Y Lucía, por primera vez en mucho tiempo, no tenía palabras. Ella, que siempre tenía la respuesta perfecta, estaba vacía. El celular vibró. Era Esteban. Otra vez. Sexta llamada desde que lo dejó en el hotel. No contestó. Lo bloqueó. No por venganza, sino por necesidad. Porque en ese momento no podía escucharlo. No quería escucharlo. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué no era lo que parecía? ¿Qué lo sentía? Las excusas no sirven cuando el alma ya vio lo que vio. En ese instante, Lucía entendió algo que duele más que la infidelidad, que lo había idealizado. Que había amado a una versión de Esteban que nunca existió. Y eso sí que era una herida difícil de sanar. Fue al baño, se miró al espejo. Tenía el maquillaje corrido, el pelo despeinado, los ojos rojos. Y sin embargo, se vio con una claridad que hacía años no sentía. Ahí estaba ella. De pie. Rota, sí. Pero viva. No me voy a quebrar, susurró, como un pacto sagrado con su reflejo. No voy a dejar que esto me destruya. Esa frase no fue una promesa. Fue una declaración. El inicio de algo. No tenía plan, no sabía qué venía después. Pero algo se había activado dentro de ella. Algo superador. Algo que, poco a poco, empezaba a tomar forma. Volvió a la sala, abrió su cuaderno de notas y empezó a escribir. No sabía qué estaba haciendo. Solo escribía. Palabras, frases, insultos, recuerdos.
Todo. Como si al sacar cada letra pudiera vaciar un poco la rabia. Y funcionaba. El dolor no se iba, pero se organizaba. Y en medio del caos, empezó a aparecer una idea: yo no quiero volver a ser la mujer que era ayer. Esa Lucía ya no le servía. Esa Lucía vivía esperando, confiando, idealizando. La nueva aún no existía del todo, pero empezaba a respirar. Al amanecer, con el primer rayo de sol entrando por la ventana, Lucía tomó la decisión definitiva. No regresaría. No escucharía excusas. No habría reconciliación. Porque una cosa era perdonar una caída. Pero lo que Esteban había hecho era un derrumbe completo. Y ella no pensaba reconstruir un hogar sobre ruinas. Había algo emocionante en esa decisión. Dolía, sí. Pero también liberaba. Como si por fin le quitaran un peso que cargaba sin saberlo. El impacto de esa noche no se borraría jamás, pero sería la base sobre la cual construiría algo mejor. Mucho mejor. Guardó sus cosas con lentitud. La ropa, los documentos, unas fotos viejas. No lloró más. Se había vaciado tanto, que lo único que quedaba era espacio. Espacio para lo nuevo. Raquel llegó a media mañana. No preguntó nada. Solo la abrazó. Te llevo a casa, dijo. Y Lucía, sin mirar atrás, salió del que hasta ayer era su hogar. No sabía a dónde iba exactamente. Pero si sabía algo, nunca más permitiría que alguien la rompiera así. Porque lo que había vivido era una traición. Pero lo que venía, eso sería una resurrección. Lucía no lloró al empacar. Era extraño. En otros tiempos, habría necesitado una caja de pañuelos, una playlist triste y una taza de chocolate caliente. Pero no ahora. Ahora cada prenda que doblaba era una especie de liberación. Un ritual silencioso de cierre. Guardó sus blusas como quien entierra recuerdos. Sus libros, como si empacara pedazos de sí misma. Su cepillo de dientes, como si ya no fuera a volver jamás. Y en el fondo, no iba a volver. Porque ese lugar, con sus muebles y sus fotografías, ya no era hogar. Era solo un escenario donde se representó una obra de amor que acabó en traición. ¿Quieres que te ayude con algo?, preguntó Raquel desde la puerta. Llevaba 2 cafés en la mano, uno para cada una. Su presencia era un bálsamo. No hablaba demasiado. No daba consejos que no se pedían. Solo estaba. Y a veces, eso es más que suficiente. Lucía asintió, sin decir nada. Raquel comenzó a doblar ropa junto a ella. En un momento, sacó una camisa azul marino que Esteban usaba en cada aniversario. ¿Latido?, preguntó. Dónala, dijo Lucía, sin pestañear. Y siguieron, como si el silencio fuera parte de una coreografía ensayada. Cada objeto que salía del armario era un pedazo menos de esa historia que había terminado. El armario, ahora vacío, parecía más grande. Como si, al quitar los recuerdos, el espacio se multiplicara. Lucía miró a su alrededor. Las fotos enmarcadas, los cuadros que eligieron juntos, la lámpara que compraron en ese viaje a Oaxaca. Todo era familiar, pero ajeno. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo de pronto. Que no me sorprende tanto. ¿Cómo así?, preguntó Raquel. Había señales. Pequeñas. Silenciosas. Pero yo no quise verlas. Me aferré a lo que quería creer. A lo que necesitaba creer. Y así es como duele más. Porque no te traicionan de golpe. Te traicionan por partes, hasta que un día, ya no queda nada. El teléfono de Lucía sonó 3 veces más. Esteban insistía. Mensajes. Llamadas. Notas de voz. Incluso una foto de una rosa en la mesa del comedor, acompañada de un te espero. Lucía lo ignoró todo. Su dignidad ya no estaba en juego. No era orgullo. Era amor propio. A veces, lo más superador no es confrontar. Es alejarse. Silenciar. Huir de donde uno se desangra. Tomó el último libro de la repisa, lo puso en la maleta, y cerró el cierre con firmeza. Como quien cierra una etapa, una herida, una historia. Mientras bajaban al coche de Raquel, Esteban apareció en el umbral del edificio. Tenía cara de no haber dormido, de haberse dado cuenta demasiado tarde. Lucía, por favor, empezó. Pero ella no se detuvo. No lo miró.
No dijo una palabra. Siguió caminando como si él no estuviera. Porque ese era el verdadero castigo. La indiferencia. La ausencia de rabia, de reclamo, de drama. La frialdad de una mujer que ya no espera nada de ti. Raquel, por supuesto, le lanzó una mirada fulminante que decía más que 1000 insultos. Y eso fue todo. Esteban no la siguió. No tuvo tiempo. Ya en el auto, con el motor encendido, Lucía respiró hondo. Una lágrima le cayó por la mejilla, pero esta vez no por dolor. Era una lágrima de alivio. De limpieza. De espacio. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Raquel. No lo sé. Pero algo distinto. Ya no quiero repetir los mismos errores. Ya no quiero amar como amé. Ni vivir como viví. Quiero algo nuevo. Algo emocionante, pero verdadero. Pues vamos por eso, respondió Raquel, mientras salían a la calle, rumbo a su apartamento. En casa de Raquel, todo olía a eucalipto y pan recién horneado. Lucía dejó su maleta junto a la puerta, se quitó los zapatos, y se sentó en el sofá como si llevara días cargando el mundo en la espalda. Raquel le sirvió una copa de vino blanco. Este es tu espacio. Por el tiempo que necesites. Gracias, dijo Lucía, con la voz más suave que tenía. Miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso. Pero para ella, el mundo había cambiado. Y en ese silencio cálido, comenzó a sentir algo que no sentía hace mucho, esperanza. Fue entonces cuando Raquel se atrevió a decir lo que había callado por respeto. Siempre sospeché de Clara. Tenía algo raro. Se metía demasiado en todo. Lo noté, pero nunca quise decirte nada. Lucía cerró los ojos, como quien confirma una intuición enterrada. Yo también lo sentí. Pero quise creer que era imaginación. Las dos se miraron en silencio. Y en esa mirada se selló una verdad: Esteban no solo había fallado. Había subestimado a la mujer que decía amar. Los días pasaron como nubes pesadas. Lentamente. Sin forma. Sin dirección. Lucía no dormía bien. No comía bien. Pero pensaba mucho. Su mente no descansaba. Y cuando el cuerpo se niega a llorar, la cabeza se llena de preguntas. Había algo que no le cerraba. No era solo la infidelidad. Era la forma. El detalle. Las ausencias. Los viajes. Los silencios. Y la peor parte, su intuición siempre lo supo, pero ella se encargó de callarla. Ahora, esa voz interna estaba gritando. Busca. Averigua. No te quedes solo con lo que viste. Porque el dolor, a veces, también exige respuestas. Una mañana, mientras ordenaba su bolso de mano, encontró una tarjeta de presentación de Clara. La miró por unos segundos como si fuera una serpiente dormida. Recordó cómo hablaba Clara en las reuniones de empresa, cómo se reía de los chistes de Esteban, cómo parecía estar en todas partes sin que nadie la invitara. Era eficiente, sí. Pero demasiado visible. Demasiado cómoda. Lucía prendió su laptop. Entró al sitio web de la empresa. Allí estaba, Clara Mendoza, asistente de dirección. Una sonrisa perfecta y una hoja de vida demasiado limpia. ¿Desde cuándo trabaja ahí?, se preguntó. Los correos antiguos eran una mina de oro. Lucía, con su perfil de esposa eficiente, había ayudado más de una vez a Esteban con asuntos de trabajo. Recordó un correo en particular, una reserva para una convención en Guadalajara. El boleto de avión había sido comprado para Esteban y Clara. En aquel momento, él dijo que era un paquete corporativo. Que no había nada raro. Lucía lo creyó. Pero ahora, con ojos nuevos, todo tenía otro color. Volvió a buscar ese correo. Lo encontró. Y ahí estaba la prueba, una habitación doble. Una sola. En un hotel boutique. Romántico. De esos que no se usan para negocios. Lo planeó todo, susurró Lucía, leyendo y releyendo el correo. No fue un desliz. Fue algo sostenido, cuidadoso, sistemático. Una traición construida con paciencia. Dolía. Pero también la hacía despertar. Porque había algo emocionante en descubrir la verdad. Aunque duela. Aunque queme. Saber es poder. Y Lucía, por primera vez en días, se sintió poderosa.
No por venganza. No por rabia. Por claridad. Porque el alma se limpia cuando la mentira se cae a pedazos. Clara no era un error. Era una elección. Y eso cambiaba todo. Raquel la encontró horas después, aún frente a la pantalla. ¿Sigues ahí?, preguntó. Encontré todo lo que necesitaba, dijo Lucía, con una calma que asustaba. Le mostró los correos, los datos, las fechas. Raquel no dijo nada por un momento. Luego suspiró. ¿Y ahora? Ahora empiezo, respondió Lucía. ¿Empiezas qué? Empiezo a reconstruirme. A entender. A tomar decisiones. Porque no me voy a quedar aquí como una víctima. No voy a ser la engañada. Voy a ser la que se levantó con pruebas, con dignidad, con la cabeza alta. A la mañana siguiente, Lucía llamó a una excolega que trabajaba en recursos humanos de otra empresa. Quería saber más sobre Clara. Nada ilegal. Solo, información. La conversación fue reveladora. Clara había saltado de un trabajo a otro hasta que llegó con Esteban. Nunca duraba más de 6 meses en un lugar. Pero con él, ya llevaba más de un año. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado? La respuesta era obvia: Esteban. Él fue su trampolín. Su escudo. Su acceso. Y, por supuesto, su amante. Pero lo que Clara no sabía era que había subestimado a Lucía. Y eso fue su primer error. Revisando la agenda de viajes de Esteban, Lucía confirmó lo que temía: no fue un solo desliz. Hubo múltiples escapadas. Diferentes ciudades. Fechas que coincidían con aniversarios, con reuniones familiares, con excusas perfectamente calculadas. La mentira era profunda. Ramificada. Insoportable. Pero también superadora. Porque cada verdad que salía a la luz le daba a Lucía una razón más para no mirar atrás. Esteban no había roto un pacto. Había roto toda la estructura. Y ella ya no pensaba sostenerla. Había algo liberador en romper la idealización. En aceptar que el hombre que amó no era quien creía. Esa noche, Lucía imprimió los correos, guardó copias digitales, y armó un pequeño archivo con todo lo que había descubierto. No sabía aún qué haría con eso. Tal vez nada. Tal vez todo. Pero tenerlo en sus manos era tener el control. Y después de semanas de caos emocional, eso era como respirar aire limpio. Se sirvió una copa de vino. Brindó consigo misma. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, entendió que aún quedaban verdades por descubrir. Y que cada una la acercaba más a su nueva versión. Lucía se despertó ese lunes con una claridad inusual. No era felicidad, pero sí una lucidez nueva. Como cuando uno limpia una ventana sucia y, de pronto, ve el paisaje que siempre estuvo ahí. Algo dentro de ella se había alineado. No iba a seguir esperando una disculpa, ni mucho menos una redención. Esa etapa había quedado atrás. Ahora lo que necesitaba era un norte. Un propósito que no girara en torno a Esteban, a lo perdido, ni siquiera a la traición. Porque cuando te rompen así, o te hundes, o construyes desde cero. Y Lucía había decidido construir. Raquel, como siempre, estaba una jugada adelante. Mientras Lucía tomaba café, le dejó sobre la mesa una carpeta. «Mira esto», dijo, sin explicar mucho. Dentro había una carta de recomendación, una hoja de vida actualizada y el nombre de una firma jurídica conocida, Mendoza y Julián Abogados. Lucía levantó la vista, sorprendida. «¿Qué es esto?» «Tu currículum, amiga. El que no has querido ver en años. Pero yo, hace tanto que no ejerzo». «¿Y eso qué?» «El talento no se oxida. Solo necesita sacudirse el polvo. Están buscando abogada junior para revisar casos civiles. No tienes que quedarte para siempre. Solo, ve». Durante horas, Lucía miró esa carpeta como si quemara. Su carrera como abogada era parte de una vida anterior. De una Lucía que soñaba con tribunales, justicia, libros subrayados con tinta roja. Pero esa Lucía se había enamorado, se había casado y había puesto sus sueños en pausa. Primero fue por amor. Después por comodidad. Luego, por costumbre. Ahora, en este nuevo escenario donde la comodidad había explotado, ¿qué tenía que perder? La posibilidad era emocionante. Y también aterradora.
Porque volver a empezar, a veces, da más miedo que quedarse rota. Se duchó, se arregló el cabello, se vistió con una sobriedad elegante. No para impresionar a nadie, sino para recordarse quién era. Cruzó la ciudad con los nervios en la garganta. Cuando llegó al edificio de cristal, respiró hondo. El hall era amplio, moderno, lleno de abogados que caminaban con prisa y seguridad. En recepción, dio su nombre. «Tiene entrevista con el licenciado Julián», dijo la recepcionista. Y ahí el corazón le dio un vuelco. Julián. El nombre sonaba como campana antigua. Un eco del pasado. Había estudiado con él en la facultad. Habían compartido tardes de estudio, risas, incluso una tensión no resuelta que ahora volvía a sentirse. La puerta se abrió. Julián estaba igual, pero distinto. Más maduro, más seguro, con una sonrisa cálida. «Lucía Morales, jamás pensé que volvería a verte por aquí». «Y yo jamás pensé que me animaría», respondió ella, soltando una risa que la sorprendió. Hablaron de su experiencia, de lo que recordaba, de lo que había vivido. Julián la escuchó con atención. No preguntó por Esteban, ni hizo comentarios incómodos. Solo vio en ella lo que siempre estuvo, una mujer brillante, capaz, lista para volver a empezar. «Si estás lista para saltar, este es tu momento», dijo él al final. Al salir, Lucía sintió algo que no había sentido en semanas: orgullo. No por lo que había hecho, sino por lo que estaba a punto de hacer. Sabía que no sería fácil. Que le faltaban horas de práctica, seguridad, rodaje. Pero también sabía que tenía el alma dispuesta. Que quería salir adelante no para demostrarle nada a Esteban, sino para demostrarse a sí misma que podía. Que era mucho más que esposa, víctima o traicionada. Era mujer. Profesional. Humana. Y esa verdad era más superadora que cualquier venganza. Esa noche, mientras cenaba con Raquel, la noticia llegó por mensaje: fuiste seleccionada para el puesto. Comienzas el lunes. Lucía soltó el tenedor. ¿Todo bien?, preguntó su amiga. Sí, respondió, con los ojos brillando. Empezó el cambio. Raquel la abrazó. Y en ese abrazo había algo más que alegría. Había complicidad, historia, sororidad. Porque los cimientos que Lucía comenzaba a reconstruir no estaban hechos de concreto. Estaban hechos de coraje, memoria y fe en sí misma. Ya en la cama, antes de dormir, Lucía abrió su cuaderno de notas. Escribió solo una frase: no soy lo que me hicieron. Soy lo que hago con lo que me hicieron. Cerró el cuaderno, apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. El lunes amaneció nublado, como si el cielo estuviera sincronizado con los nervios de Lucía. Despertó antes del amanecer, con esa mezcla de emoción y miedo que solo se siente antes de los grandes cambios. Se vistió con cuidado. Blusa blanca, pantalón gris, cabello recogido. No por vanidad, sino porque quería que su imagen reflejara la determinación que estaba tratando de cultivar por dentro. Raquel le deseó suerte con un beso en la frente, como una madre que despide a su hija en su primer día de clases. Lucía salió a la calle y respiró profundo. Era un nuevo comienzo. Uno emocionante, sí, pero también frágil. Al llegar a la firma, el bullicio del edificio casi la hizo retroceder. Secretarias corriendo, abogados hablando por teléfono, carpetas de un lado al otro. El ritmo era vertiginoso, y por un segundo se sintió pequeña. Inútil. Fuera de lugar. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó mientras caminaba hacia su escritorio. Pero en cuanto vio su nombre sobre la mesa, algo cambió. Lucía Morales, abogada junior. Lo leyó en voz baja. Y en ese momento, entendió que ese lugar ya no era ajeno. Era suyo. Había llegado con dudas, sí. Pero también con cicatrices que ahora empezaban a parecer medallas. Julián la recibió con una sonrisa franca. Le entregó una carpeta con su primer caso, una revisión de contrato. Nada muy complejo, pero suficiente para medir su temple. Confío en tu criterio, le dijo, sin adornos. Y eso, viniendo de alguien que la conocía de antes, pesaba más que 1000 halagos. Durante las primeras horas, Lucía se concentró con intensidad. Subrayó, anotó, investigó. Cada página era una batalla contra sus propias dudas. Pero también era un pequeño triunfo. El tiempo voló. Y cuando se dio cuenta, era hora de almorzar.
En la cafetería del edificio, algunos colegas la saludaron con cortesía. Otros, la miraban con curiosidad. Sabían quién era. Sabían de quién venía. No faltó el comentario en voz baja, ni la sonrisa mal disimulada. Pero Lucía no se dejó tocar por eso. Ya había sido expuesta, traicionada, rota. Nada podía humillarla más que lo que ya había vivido. Y eso, en vez de debilitarla, la fortalecía. Estoy aquí por méritos, no por lástima, pensó, mientras volvía a su escritorio con paso firme. Estaba decidida a demostrar y demostrarse que su valor no dependía de nadie más. La tarde trajo consigo un sobresalto. Esteban apareció en la recepción. Sí. Ahí. En pleno despacho. Con traje impecable, sonrisa forzada y un ramo de flores en la mano. Estoy buscando a Lucía, dijo, como si nada hubiera pasado. La recepcionista lo reconoció de inmediato y avisó discretamente. Julián fue quien bajó a interceptarlo. Creo que no es el lugar, ni el momento, le dijo, en tono firme pero educado. Esteban insistió. Quería hablar. Disculparse. Sorprenderla. Pero lo que logró fue hacer el ridículo. Lucía lo vio desde la escalera. Y aunque cada parte de su cuerpo temblaba, no se movió. Lo observó a la distancia. El hombre que un día creyó su centro, ahora parecía diminuto. Fuera de lugar. Y lo más impactante, patético. Julián regresó minutos después. No volverá, le aseguró. Ella asintió. No hacía falta explicaciones. El superador no necesita venganza inmediata. Se alimenta del tiempo. Y el tiempo le estaba dando a Lucía algo mucho más valioso que una disculpa, perspectiva. Al final del día, recibió un correo de su supervisor directo. Asunto, excelente trabajo en tu primer análisis. Lo leyó con una sonrisa suave. No era un trofeo, ni un ascenso. Pero era un reconocimiento. Una semilla. Una promesa de lo que podía construir. Cerró la computadora, tomó su bolso y salió del edificio con paso sereno. Ya no era la misma. No por lo que le habían hecho, sino por lo que estaba haciendo con eso. En el camino de regreso, se permitió un pequeño lujo, comprar flores para sí misma. Porque sí. Porque merecía belleza sin permiso de nadie. Y mientras se acostaba esa noche, cansada pero orgullosa, entendió algo simple y poderoso: el primer paso siempre da miedo, pero es el que cambia todo. La sala del juzgado olía a papel viejo y a resignación. Lucía estaba sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas sobre las piernas y la espalda recta. Llevaba un conjunto azul marino que no llamaba la atención, pero que decía todo: estoy en control. A su lado, Raquel. Y frente a ella, Esteban. El mismo de siempre, al menos por fuera: traje caro, barba perfectamente arreglada, rostro sereno. Pero Lucía ya no veía al hombre que amó. Veía a alguien que había cruzado una línea sin retorno. Y eso, aunque doliera, también era emocionante. Porque por fin podía soltar. El juez repasó los términos con rapidez. Separación de bienes, no hay hijos, ambas partes están de acuerdo. Todo sonaba tan frío, tan impersonal, que parecía que nunca se hubieran amado. Esteban pidió hablar. Señoría, solo quiero expresar mi pesar, comenzó. Lucía no lo interrumpió. Lo dejó hablar. No por respeto. Por indiferencia. Ya no necesitaba escucharlo. Había pasado por la traición, la humillación, el abandono. Y sobrevivió. Ahora estaba en una etapa distinta. Superadora. Una donde el silencio dice más que 1000 discursos. Fuera de la sala, Esteban intentó alcanzarla. Lucía, espera. Quiero hablar contigo, sin testigos. Ella se detuvo, pero no por él, sino por sí misma. Quería mirarlo una vez más y confirmar que no quedaba nada. Habla, dijo, sin emoción. Sé que lo arruiné. Pero, esto no tiene que ser así. Podemos empezar de nuevo. ¿De verdad crees que es tan fácil?, preguntó, casi con ternura. Lo nuestro se terminó cuando cruzaste esa puerta del hotel. Y yo también la crucé. Pero hacia otro lado. Lucía, por favor, no, dijo, con voz firme. Ya no hay lugar para ti en mi vida. Gracias por enseñarme lo que no quiero volver a vivir.
Días después, en su nuevo hogar, Lucía recibió una carta certificada. Dentro, un documento, la resolución final del divorcio. Ya era oficial. Un papel lo decía. Pero su alma lo había firmado mucho antes. Se sirvió una copa de vino, puso música suave y se permitió llorar. No por Esteban. Por ella. Por la mujer que fue. Por la ingenua, la confiada, la que se quedó esperando mensajes, justificando ausencias, perdonando miradas vacías. Esa Lucía ya no estaba. Y aunque se le partiera el corazón reconocerlo, también se sentía libre. Ligeramente rota, pero libre. Al día siguiente, mientras desayunaba con Raquel, recibió un mensaje inesperado. Era de Clara. Sí. Clara. La amante. La tercera en discordia. El mensaje era breve, no sabía todo lo que él te había ocultado. Siento mucho lo que viviste. Lucía soltó una carcajada amarga. ¿Ahora se le ocurre escribirme?, murmuró. Raquel tomó el celular, leyó y bufó. Mira, que tenga la decencia de desaparecer. Lucía negó con la cabeza. No necesito que desaparezca. Necesito que viva con lo que hizo. Igual que él. No quiero su culpa. No me sirve. No me reconstruye. Ese mismo día, Julián la llamó al despacho para una reunión breve. Hay algo que debes saber, le dijo, mientras cerraba la puerta. Hay rumores sobre irregularidades en la empresa de Esteban. Una posible investigación interna. Alguien ha filtrado documentos. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Nada aún. Pero podrías tener un papel importante si decides hablar. Lo que sabes, lo que viviste, tus aportes podrían marcar una diferencia. Lucía no respondió de inmediato. Pero algo se activó dentro de ella. No era venganza. Era justicia. Era la oportunidad de cerrar el círculo de una vez por todas. Esa noche, mientras paseaba por la ciudad sola, Lucía se detuvo frente a una vidriera con un vestido rojo intenso. Lo miró por varios minutos. No lo compró. No todavía. Pero algo en ese color, en esa fuerza, le habló. Ya no eres la mujer del pasado. Ya no te escondes detrás de la traición. Estás emergiendo. Lucía sonrió. No por nostalgia, ni por tristeza. Sonrió por lo que venía. Por lo que aún no sabía cómo, pero intuía que sería suyo. Porque cuando una mujer decide empezar de nuevo, el mundo entero tiene que aprender a mirarla distinto. Lucía nunca pensó que un archivo pudiera tener tanto poder. Estaba sentada frente a su computadora, con la pantalla abierta en dos documentos, uno del pasado y otro del presente. Comparaba fechas, montos, firmas. La precisión con la que Esteban había cubierto sus huellas era casi admirable, si no fuera repugnante. Pero esa mañana, algo había hecho clic. Un pequeño correo olvidado, de esos que uno archiva sin mirar dos veces, contenía una pista clave. Una compra a nombre de la empresa, pero usada en un viaje personal. Y no cualquier viaje, uno de esos fines de semana de negocios con Clara. Al principio, Lucía no sabía qué hacer con eso. ¿Realmente quería seguir hurgando en una historia que le había hecho tanto daño? Pero luego entendió que no se trataba solo de venganza. Se trataba de cerrar un ciclo. De encontrar coherencia donde antes solo había confusión. Y, en el fondo, se trataba de recuperar algo que le habían robado, la verdad. Esa verdad emocionante que libera. Que ordena. Que transforma el dolor en algo útil. Así que imprimió los documentos, los clasificó y comenzó a armar su propio archivo. Lucía Morales vs Esteban Rivas. No era una guerra. Era justicia. Esa tarde, compartió lo que había encontrado con Julián. Él escuchó en silencio, tomando nota, asintiendo cada tanto. ¿Tienes más?, preguntó cuando terminó. Tengo todo lo que viví, lo que vi, lo que callé, y lo que ahora estoy dispuesta a decir, respondió Lucía. Entonces prepárate. Porque si decides hablar, esto puede cambiar muchas cosas. No tengo miedo. Ya pasé por lo peor, dijo, mirando fijo. Julián sonrió. No con burla. Con respeto. Porque en esa mujer frente a él ya no veía solo una colega. Veía a alguien que había sobrevivido a una traición devastadora, y había salido superadora. Durante los días siguientes,
Lucía trabajó en su rutina legal por las mañanas, y por las noches, construía su caso personal. Revisaba papeles, recuperaba mensajes, armaba una cronología. Tenía fechas, nombres, gastos, detalles. Esteban no solo había sido infiel. Había usado su posición para cubrir sus aventuras, malversar fondos y acomodar a Clara en un puesto que no le correspondía. Lo que comenzó como una infidelidad emocional, ahora también tenía tintes éticos y administrativos. Eso cambiaba el juego. Y Lucía, por primera vez, sentía que tenía algo con lo cual defender su historia, no con lágrimas, sino con pruebas. En una de esas noches, encontró algo que la dejó helada. Una lista de nóminas, donde Clara aparecía con un ascenso y un aumento descomunal, justo después de uno de sus viajes secretos. La fecha coincidía con su último aniversario de bodas. La misma noche en que Esteban canceló la cena porque estaba enfermo. Lucía apretó los dientes. No por dolor, sino por claridad. Porque cada mentira desenmascarada la fortalecía. Cada dato que encajaba era una señal, no estaba loca. No había imaginado nada. Todo estaba ahí, ante sus ojos, esperando a ser visto con la mirada firme de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Raquel, que la observaba trabajar con intensidad, le preguntó una noche, ¿no estás cansada de revolver todo eso? Estoy cansada de que me mientan. Esto no lo hago por él. Lo hago por mí. Quiero cerrar este capítulo sabiendo que no me fui con las manos vacías. Que no me rompí para nada. Y te juro, añadió, que si esto puede evitar que otra mujer pase por lo mismo, vale la pena. Raquel le tomó la mano, y por primera vez en días, Lucía sintió que no solo estaba reconstruyéndose. Estaba construyendo algo más grande. La carpeta estaba lista. En la portada, escribió en tinta negra, lo que no se dice, también grita. Julián la revisó de punta a punta. La calidad del material, el orden, la contundencia. Esto es más que suficiente, dijo, casi con orgullo. Lucía no sonrió. No era momento para celebraciones. Pero sí dijo algo que quedó flotando en el aire como una advertencia elegante, no vine a destruirlo. Vine a contar la verdad. Y si eso lo destruye, es porque su mentira era más frágil de lo que parecía. Esa noche, al llegar a casa, Lucía apagó las luces, se sentó en su balcón con una copa de vino, y contempló la ciudad. Ya no le dolía tanto el pecho. No porque lo hubiera olvidado, sino porque lo había entendido. A veces, las piezas de un rompecabezas no encajan por error, sino porque estás armando la imagen equivocada. Y ahora, con todo en su lugar, por fin podía ver el cuadro completo. Y no era trágico. Era suyo. Era emocionante. Era real. Lucía no esperaba verlo ese día. Y menos en su nuevo trabajo, donde por fin sentía que respiraba sin tener que mirar hacia atrás. Eran las 11 de la mañana cuando la recepcionista se acercó, incómoda. Hay un señor que insiste en hablar con usted. Dice que es su esposo. Ex esposo, corrigió Lucía, sin levantar la mirada del documento que revisaba. Dígale que no puedo atenderlo. Pero Esteban no entendía de límites. Apareció en la puerta de su oficina, como si aún tuviera permiso para irrumpir en su vida. Lucía, solo quiero hablar, dijo, con una voz que intentaba sonar herida. Lucía se levantó despacio, lo miró de arriba abajo y le hizo un gesto. 5 minutos. No más. Cerró la puerta detrás de él, y el aire en la sala cambió. Esteban parecía cansado. Pero no derrotado. Aún conservaba esa sonrisa torcida de quien cree que puede manipularlo todo. Sé que estás detrás de todo esto, comenzó, con ese tono de víctima mal entrenado. Las auditorías, las preguntas, los rumores. Todo empezó cuando tú entraste aquí. Lucía lo observó en silencio. Estás perdiendo el tiempo, dijo con frialdad. Te destruye emocionalmente. Pero tú, estás intentando destruirme profesionalmente. ¿Y tú de verdad crees que eso me deja en la misma posición que tú? Replicó ella, sin levantar la voz. Lo que está pasando allá afuera no es culpa mía. Es culpa tuya. Por tus actos. Por tus decisiones. Fueron errores. Gritó él, por primera vez alterado. Momentos de debilidad, pero tú también te alejaste, Lucía. No todo fue mi culpa. Lucía dio un paso hacia la ventana, contemplando el cielo gris. No vine aquí a discutir sentimientos. Vine a trabajar.
Y si la verdad te está alcanzando, no es porque yo la empuje. Es porque ya no tengo interés en protegerte. Esteban cambió de estrategia. Se acercó más, bajó el tono, su voz se volvió melosa. Yo te amé, Lucía. Lo sigo haciendo. Nadie me ha mirado como tú. Nadie me ha entendido como tú. Clara fue un escape. Una distracción. Pero tú eras mi hogar. Lucía cerró los ojos por un segundo. Sintió la punzada, sí. Porque hay heridas que siguen doliendo incluso cuando ya están cerradas. ¡Qué ironía!, susurró. Que digas que yo era tu hogar, justo después de haberlo incendiado. Esteban intentó tocarle la mano, pero ella se apartó. No me busques más. No tengo nada para darte. Ni odio. Al salir de la oficina, Lucía se tomó un momento en el baño. Se miró al espejo. Se lavó las manos. Respiró. Y sonrió. Porque acababa de comprobar que el verdadero poder no era gritar, ni vengarse. Era no caer. Era mantenerse en pie cuando el otro espera que te derrumbes. Era mirar a quien te traicionó, sin resentimiento. Y entender que quien perdió, realmente, fue él. Porque una mujer que ha tocado fondo y se ha reconstruido, ya no le teme a nada. Y eso es lo más superador que existe. Esa misma tarde, Julián entró a su despacho con una noticia que la dejó inmóvil. Clara renunció. Dejó una carta en la empresa. Nadie sabe dónde está. Se fue sin despedirse. Lucía levantó una ceja. ¿Y eso qué significa? Que la investigación se va a acelerar. Sin ella, Esteban queda expuesto. Hay documentos que solo ella firmaba. Y si no los respalda, lo dejan completamente descubierto. Lucía no dijo nada. Pero dentro de ella, algo se acomodó. Una pieza más. Una máscara menos. Esa noche, al llegar a casa, Lucía sacó su cuaderno de notas y escribió una frase que le vino desde muy adentro. No necesito que se caigan las máscaras. Me basta con haberme quitado la venda. Y con esa verdad, cerró el cuaderno, apagó la luz, y durmió con la paz de quien no busca más explicaciones. Porque cuando una verdad duele menos que una mentira, es hora de soltarlo todo. La mañana amaneció gris, pero a Lucía no le importó. Se vistió con calma, eligiendo cada prenda como quien se prepara para una ceremonia. Pantalón de lino marfil, blusa celeste, blazer beige claro. Nada llamativo. Nada agresivo. Pero cada pieza decía lo mismo: soy firme, soy digna, no me doblo. Mientras se maquillaba frente al espejo, sus manos no temblaban. Era extraño. Pensó que sentiría ansiedad, miedo, vértigo. Pero no. Lo que sentía era otra cosa. Era enfoque. Era dirección. Después de tanto caos, por fin caminaba con paso firme hacia su cierre. Raquel la acompañó hasta el juzgado. En el camino no hablaron mucho. No hacía falta. A veces, la compañía más poderosa es la silenciosa. Julián las esperaba en la entrada. Le entregó una carpeta con los documentos que ella misma había preparado. Todo está en orden, dijo, revisando el contenido una última vez. ¿Y Esteban?, preguntó Raquel. Llegó hace 10 minutos. Está con su abogado. Lucía respiró hondo. No por nervios, sino por respeto a todo lo que había recorrido hasta aquí. En ese instante, no era la mujer traicionada. Era la mujer que decidió no quedarse atrapada en el dolor. La sala de audiencia era sobria, con ese aire impersonal que tienen todos los tribunales. Esteban estaba en la otra punta, con un traje oscuro y el rostro pálido. A su lado, un abogado demasiado joven para parecer confiable. Cuando la vio entrar, su expresión cambió. Como si aún no creyera que ella se atrevería a llegar tan lejos. Como si pensara que seguiría siendo la misma Lucía que lo perdonaba todo con una sonrisa. Pero no. Esa Lucía quedó atrás. La que ahora caminaba hacia su lugar era otra. Una versión nueva. Más clara. Más emocionante. El juez dio inicio. Se expusieron los documentos. Se nombraron los testigos. Julián habló primero. Fue impecable, concreto, elegante. Luego llegó el turno de Lucía. Se levantó sin titubear. Caminó hasta el centro de la sala. Tomó la palabra. Su voz era firme, cálida, sin rastro de odio.
No vengo aquí a destruir a nadie. Solo a decir la verdad. Porque cuando uno guarda silencio demasiado tiempo, termina cargando culpas ajenas. Y yo me cansé de cargar lo que no me pertenece. Explicó fechas, cifras, contradicciones. Habló con datos, no con lágrimas. Y esa fue su mayor arma. Esteban intentó interrumpir, pero el juez lo frenó. Señor Rivas, su abogado tendrá su turno. Lucía siguió hablando. Durante años, creí que amar era aguantar. Que el silencio era respeto. Que la lealtad era un sacrificio personal. Pero aprendí que amar también es cuidarse. Es no permitir que la traición se vuelva costumbre. Hoy no hablo por venganza. Hablo por mí. Y por todas las que alguna vez se callaron. En ese momento, la sala quedó en silencio. No por miedo. Por admiración. El abogado de Esteban tartamudeó al defenderlo. Intentó desacreditar los datos. Pero eran sólidos. Claros. Innegables. Y lo más impactante, venían de una fuente directa, documentada y organizada por la misma mujer que ese hombre subestimó durante años. Cuando la audiencia finalizó, Esteban salió antes que todos. No miró atrás. Tal vez por vergüenza. Tal vez por miedo. Pero Lucía no lo siguió con la mirada. Ya no le debía ni siquiera eso. Ya no era parte de su historia. No más. Afuera, Julián le extendió la mano. Fuiste brillante. Lucía sonrió. No porque necesitara el elogio, sino porque lo sentía. Porque por fin había dicho todo. Porque había enfrentado cara a cara a su pasado sin rebajarse. Porque había hablado sin temblar. Porque no había perdido el alma en el camino. Raquel la abrazó con fuerza. Lo hiciste, susurró. Y sí. Lo hizo. No solo enfrentó a Esteban. Se enfrentó a sí misma. A su miedo, a su culpa, a sus heridas. Y ganó. Esa noche, mientras lavaba los platos en casa de Raquel, Lucía se sorprendió tarareando una canción. Nada planeado. Solo apareció. Y en ese pequeño gesto, tan simple, tan cotidiano, entendió algo profundo, el dolor ya no ocupaba todo el espacio. Había lugar para la música otra vez. Para el aire. Para el después. La noticia llegó como un susurro que se convirtió en eco. Primero fue un rumor en pasillos de oficina, Esteban Rivas bajo investigación formal por prácticas irregulares. Después, un correo reenviado por alguien del entorno legal, la junta directiva pide explicaciones por uso indebido de fondos. Y finalmente, el golpe seco en las redes profesionales, la empresa de Esteban enfrentará auditoría interna urgente. Lucía lo leyó desde su escritorio, sin emoción. Cerró la laptop, bebió un sorbo de té y continuó trabajando. Porque ya no necesitaba aplausos ni finales de película. El superador no busca espectáculo. Solo coherencia. Julián fue quien trajo la confirmación. Va a explotar, dijo, dejándole sobre la mesa un sobre. ¿Qué es esto? La copia del dossier que Clara dejó antes de irse. No sabemos por qué lo hizo, ni a quién se lo entregó. Pero alguien lo filtró. Lucía lo abrió con cuidado. Dentro había estados de cuenta, correos, contratos alterados, todo lo que ella misma había sospechado. Pero con algo más, mensajes personales entre Clara y Esteban, donde él daba instrucciones precisas para encubrir gastos, acomodar posiciones, manejar favores. No solo era traición. Era abuso de poder. Y ahora estaba todo expuesto. ¿Tú sabías de esto? Preguntó Julián. No. Pero no me sorprende. Lo conozco mejor de lo que él cree. Él se sintió invencible demasiado tiempo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ligeramente más tranquila, dijo ella con una sonrisa discreta. No por verlo caer, sino por ver que las piezas están cayendo donde deben. Y eso, es emocionante. Juliana sintió en silencio. Ambos sabían que lo peor ya había pasado. Lo que venía ahora era simplemente consecuencia. Y Esteban tendría que enfrentarlo solo. La prensa se hizo eco en cuestión de días. Lucía parecía como la ex esposa que colaboró en la investigación, aunque ella nunca dio entrevistas ni buscó protagonismo. Aún así, sus colegas la miraban con admiración. No por lo mediático, sino por su compostura. Había atravesado un escándalo personal con una dignidad que no se compra.
que solo nace cuando uno decide reconstruirse sin atropellar a nadie. Algunos la felicitaban. Otros envidiaban su templanza. Pero ella no se detenía en eso. Porque su foco ya no era Esteban. Era ella. Esteban, por su parte, empezó a perderlo todo en silencio. Primero, la confianza de sus socios. Luego, contratos importantes. Después, el respeto del entorno. Ya no había quien lo defendiera. Clara había desaparecido del mapa, y quienes antes lo adulaban, ahora cruzaban la calle para no saludar. Las máscaras caen con facilidad cuando ya no sirven. Y él, se quedó sin máscaras, sin cómplices, sin red. Lucía no lo buscó, ni celebró. Lo observó desde lejos. Como quien ve caer una torre que ya sabía inestable. Una tarde cualquiera, mientras tomaba café en una terraza, lo vio pasar. Solo. Cabizbajo. El traje arrugado. La mirada perdida. No la vio. O fingió no verla. Y eso estuvo bien. Lucía lo siguió con la vista por unos segundos. No sintió odio. Ni lástima. Solo una certeza, él eligió ese camino. Ella eligió otro. Y eso era lo que la separaba ahora. No la traición, ni el escándalo. Sino la forma en que cada uno enfrentó su verdad. Esa noche, al llegar a casa, Lucía encendió una vela. No por nostalgia. Por cierre. Se sentó con una copa de vino blanco, puso música suave, y escribió una frase en su cuaderno: el mundo cae para algunos. Para otros, es solo el momento de levantarse. Y al cerrar el cuaderno, se sintió liviana. Como quien ha soltado el último peso. Como quien, finalmente, está lista para lo que viene. El mensaje llegó al final de un día largo. Corto, directo, inesperado: podemos hablar. Una última vez. Lucía lo leyó sin reacción. No era la primera vez que Esteban buscaba una conversación final. Pero algo en la forma, en la falta de dramatismo, le hizo responder. Solo 3 palabras: mañana. A las 5. Lo citó en una cafetería discreta, lejos del bullicio. No era por nostalgia. Era por cierre. Porque había cosas que, aunque ya no duelen, aún necesitan ser dichas para no arrastrarlas en el alma. Lo vio llegar desde lejos. Esteban caminaba más lento. Llevaba una camisa azul sin planchar y el rostro de alguien que ya no tiene fuerza para fingir. Se sentó frente a ella sin rodeos. No hubo saludo. Solo un suspiro largo. Gracias por venir, dijo, bajando la mirada. Lucía lo observó en silencio. No vengo a pelear, añadió él. Solo quiero que me escuches. Tienes 5 minutos, dijo ella, sin dureza. Solo con límites. Esteban asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, habló con verdad. Todo lo que pasó fue mi culpa. Clara, las mentiras, el desastre en la empresa, todo. Pensé que podía con todo. Pensé que no te necesitaba. Que era invencible. Pero ahora, no tengo a nadie. Lucía lo escuchó, sin interrumpir. No estoy aquí para pedirte que vuelvas. Sé que eso ya no tiene sentido. Pero me acuesto cada noche pensando en ti. En lo que éramos. En lo que te hice. Solo quiero que sepas que si pudiera retroceder, lo haría. Lo sé, dijo Lucía con calma. Pero no puedes. Y yo tampoco quiero. Él bajó la cabeza. Te extraño, Lucía. Extraño lo que hacías por mí. Cómo me mirabas. Cómo me creías. Lo sé, repitió ella. Pero eso se terminó. Yo también me extraño a veces, Esteban. Extraño a la mujer que confiaba, que perdonaba, que esperaba. Pero esa mujer no era libre. Era una versión de mí que se construyó en función tuya. Y ya no quiero ser eso. El silencio se volvió espeso. No había odio en su voz. Tampoco compasión. Había paz. Y eso era más devastador que cualquier grito. ¿Algún día me vas a perdonar?, preguntó él, casi como un niño. Ya lo hice, respondió Lucía, sin dudar. ¿En serio? Sí. Porque si no te perdonaba, te seguía llevando conmigo. Y necesito las manos libres para construir lo que viene. Lo nuestro fue una historia. Triste, emocionante, contradictoria, pero ya terminó. No me debes nada.
Y yo ya no te debo nada a ti. Esteban la miró con una mezcla de alivio y derrota. Como quien entiende que ya no hay vuelta atrás. Como quien, por fin, se rinde. Lucía se levantó. Sacó dinero de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Esto no es un adiós, dijo. Es un cierre. Gracias por venir. Y por no mentir esta vez. Esteban asintió, sin fuerzas para responder. Lucía salió del café sin mirar atrás. Caminó por la calle con la cabeza en alto, como quien acaba de apagar el último fuego lento de un pasado que por mucho tiempo ardió sin control. Y en ese andar, entendió que a veces, la mayor venganza es vivir en paz. Al llegar a casa, encendió una vela aromática, puso música de fondo y abrió una botella de vino. Tenía el rostro relajado, los hombros sueltos. No era alegría lo que sentía. Era calma. La calma de haber dicho todo lo que debía, de haber mirado al dolor a los ojos y despedirse sin necesidad de más palabras. Porque cuando una mujer supera una traición y sale de ella más fuerte, no necesita más batallas. Solo espacio para florecer. Lucía abrió los ojos antes de que sonara el despertador. Era sábado. El sol entraba con suavidad por la ventana, y en el aire flotaba un aroma a lavanda y café recién hecho. Se sentó en la cama y miró alrededor. Su nuevo apartamento era pequeño, sí, pero era suyo. Cada planta, cada libro, cada cojín había sido elegido por ella. Nada de lo que la rodeaba tenía historia ajena. Era un espacio limpio, fresco, sin cicatrices. Y eso la hacía sonreír. Porque por fin, después de tanto fuego, por fin, había calma. Puso música de fondo, preparó el desayuno y se sentó junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso. Autos, voces, perros, niños. La vida giraba. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía no sentía que iba detrás, ni que debía alcanzarla. Estaba en sintonía con su presente. Ya no necesitaba mirar atrás. Lo vivido, aunque marcado por la traición, había sido parte de su camino. Y lo más emocionante era que, a pesar de todo, había llegado hasta aquí. En pie. Con la frente en alto. Más entera que nunca. El correo sonó con una notificación. Era del despacho. El contrato de sociedad estaba listo. Lucía abrió el archivo, leyó cada cláusula y, sin dudar, firmó. Cerró la laptop y suspiró. No por cansancio. Por orgullo. Era oficial, ya no era la abogada nueva, ni la exesposa de Esteban. Era Lucía Morales, socia, profesional, respetada. Lo que antes parecía un sueño lejano, ahora era parte de su realidad. Y lo mejor, no se lo debía a nadie. Solo a ella misma. A su coraje. A su capacidad superadora. Salió a caminar por la ciudad. Llevaba un vestido suelto, el cabello al viento y un paso liviano. No tenía destino fijo. Solo quería moverse, sentirse viva. En una plaza, se sentó a observar. Una madre jugaba con su hijo. Un anciano leía el periódico. Una pareja se tomaba fotos. Y Lucía, simplemente respiraba. Porque en ese gesto tan simple, encontraba sentido. Había pasado por una guerra emocional. Y ahora podía respirar sin miedo. Sin peso. Con la certeza de que lo peor ya había pasado. En un momento, un niño pequeño se acercó y le regaló una flor arrancada del pasto. Para ti, dijo, sonriendo. Lucía la aceptó con ternura. No necesitaba grandes gestos. Ese acto tan sencillo le recordó que la vida sigue dando regalos cuando uno deja espacio para recibirlos. Se levantó, con la flor en la mano, y retomó su camino. No necesitaba más pruebas de que estaba bien. Ya no caminaba con el corazón roto. Caminaba con el alma abierta. Al volver a casa, encendió una vela blanca, puso su canción favorita y abrió el cuaderno donde había escrito tantas veces durante los días oscuros. Esta vez, solo escribió una frase, soy mía. No necesitaba escribir más. Esa frase lo contenía todo. El dolor, la reconstrucción, la libertad. Y al cerrar el cuaderno, sintió que cerraba también una historia. No con punto final, sino con punto y seguido. Porque lo que venía ahora, era nuevo. Era luminoso. Era emocionante. Y ella, la mujer nueva, ya estaba lista para vivirlo todo.
No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.